tema muy hermoso. Dice, se llama Cristo el remedio. Aleluya. Fíjense, hermanos, qué bonito título, Cristo el remedio. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, la base, ¿verdad?, para este tema, la base bíblica, hermanos, en San Juan capítulo 11, verso 21. Aleluya. San Juan 11, hermanos, 21. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice, Señor, si tú hubieses estado, dice, aquí, mi hermano Lázaro, ¿verdad?, no fuera muerto. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hermanos, fíjense, la humanidad, hermanos, se enfrenta, ¿verdad? Vemos que enfrenta, hermanos, multitudes de problemas que día a día, hermanos, se hacen más complejos. Y en una parte, hermanos, vemos también cómo, fíjense, los matrimonios jóvenes, hermanos, cada día, ¿verdad?, se separan. Cada día, hermanos, ¿verdad?, hay más divorcios, hermanos, entre ellos, ¿verdad? Pero también, hermanos, podemos observar cómo también, hermanos, incrementa, ¿verdad?, la delincuencia, la drogadicción, el pandillerismo, hermanos, el vandalismo. Y vemos, hermanos, que las noticias nos dejan saber por las noticias, la radio, hermanos, cómo muchos países, hermanos, tienen conflicto entre otros países, hermanos, y tratan de unirse, fíjese, de unir la paz, de unir, hermanos, la paz, ¿verdad, hermanos?, la tranquilidad, pero nada, hermanos, puede cambiarlos, nada, hermanos, ¿verdad?, puede traerles, hermanos, ¿verdad?, el alivio. Pero fíjense, hermanos, cómo trae resultados, hermanos, ¿verdad? Traen guerras entre ellos, traen muertes, traen conflictos, fíjense, entre la humanidad. Y no hay nada, hermanos, que les pueda traer, ¿verdad?, la tranquilidad. Y como resultado, hermanos, a las guerras, a las muertes, hermanos, pues vemos, hermanos, las enfermedades, vemos también, hermanos, ¿verdad?, las plagas a consecuencias de las guerras. Y vemos, hermanos, cómo la humanidad, hermanos, se inunda, ¿verdad?, y en un estado desesperado, hermanos, trayendo consigo, hermanos, la misma muerte. Y lo peor, hermanos, es que no encuentran, ¿verdad?, el remedio, hermanos, para su tranquilidad. Pero también, hermanos, nos deja saber, ¿verdad?, en este mundo, cómo también, hermanos, el pecado crece, cómo el pecado, hermanos, incrementa, fíjese, y el hombre, hermanos, el estado del hombre, hermanos, se corrompe cada día más y más, y a consecuencias de eso, hermanos, pues lo lleva a su propia condenación. Y así es el hombre, hermanos, que vive, ¿verdad?, alejado de Dios. Por eso, hermanos, el ser humano necesita entender y necesita saber, hermanos, que solamente, hermanos, Cristo es el remedio para la humanidad. Aleluya. Y vamos a ir entendiendo, hermanos, ¿verdad? Quiero dejarles saber qué es el término, hermanos, remedio. Quiere decir, hermanos, auxilio o recurso que sirve para remediar un medicamento, hermanos, que alivia, ¿verdad?, un padecimiento físico, ya sea moral o espiritual. Y este término, hermanos, se lo aplicamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él, hermanos, representa en este mundo. Cuando el Señor, hermanos, se humanó en un cuerpo como el de usted y como el mío, el Señor, hermanos, vino, ¿verdad?, a hacer algo en esta tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor, hermanos? El Señor, hermanos, vino, ¿verdad?, a poner fin a los conflictos, fíjese, familiares. Su sabia palabra, hermanos, del Señor tiene el poder, fíjese, para salvar, para guiar, hermanos, para fortalecer, pero también, hermanos, para consolar. Aleluya. Él es el médico, hermanos, de médicos por excelencia. Aleluya. Por eso, hermanos, las bonitas palabras, fíjese, que describe, ¿verdad?, allí en Mateo capítulo 20, 28. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en Mateo 20, versículo 28, dice, como el Hijo, fíjese, del hombre, hermanos, no vino para qué, hermanos, para ser servido, fíjese, sino para servir y dar su vida, hermanos, en rescate, fíjese, por muchos. ¿A qué vino el Señor, hermanos, a este mundo? Él vino, hermanos, para servir. ¿Qué podíamos nosotros, hermanos, darle, verdad, al Señor Jesucristo? Si el Señor, hermanos, es el Creador de los cielos y de la tierra, pero el Señor, hermanos, conocía que en nuestra humanidad, hermanos, había limitaciones.
Pero Dios, hermanos, Jesús como siendo, ¿verdad?, 100% hombre y 100% Dios, el Señor, hermanos, sabía, ¿verdad?, que nosotros necesitábamos, hermanos, esa ayuda, que nosotros necesitábamos, hermanos, ese remedio, ¿verdad?, para nuestros problemas. Porque el Señor, hermanos, vino a hacer, ¿verdad?, lo imposible, lo que nosotros no podíamos hacer, hermanos, lo que era imposible para el hombre. Dice que para Dios, hermanos, para Dios todo, ¿verdad?, es posible. Aleluya, para los que podemos, hermanos, creer. Y por eso, hermanos, Él y solo Él es, hermanos, Él es el remedio, fíjese, para la humanidad. Y por estas maravillosas, hermanos, ¿verdad?, estos maravillosos milagros que el Señor estuvo haciendo en esta tierra. Por eso es que vemos, hermanos, esta exclamación, fíjese, de María y Marta. Esta familia, hermanos, que pasaba por momentos difíciles, pasaba, hermanos, por una situación, ¿verdad?, muy triste, en la cual su hermano Lázaro, hermanos, hacía 4 días, dice la palabra, hermanos, muerto. Pero no era, hermanos, una muerte, ¿verdad?, no era una enfermedad para muerte, sino para que se viera, hermanos, la gloria de Dios a través, ¿verdad?, de sus alrededores, para que creyeran, hermanos, ¿verdad?, en aquel Dios todopoderoso. Aleluya. Y vemos, hermanos, cómo también, ¿verdad?, este testimonio, fíjese, de esta familia aporta, hermanos, a que Cristo es y sigue siendo, hermanos, el remedio, ¿verdad?, para todo el mundo. Y vamos a verlo, hermanos, por la palabra de Dios. Nos deja saber esta historia allí en Juan, capítulo 11, hermanos, de Juan. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Juan, hermanos, capítulo 11, aleluya, verso 32. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: mas María, dice, como vino donde estaba Jesús, viéndole, ¿qué hizo, hermanos? Derribóse a sus pies, diciéndole, dice: Señor, si hubieras, dice, estado aquí, no fuera muerto, ¿quién, hermanos? No fuera muerto mi hermano. Aleluya. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu, hermanos, dice, y turbóse. Aleluya. Y fíjese lo que dice, hermanos, el versículo el 40, hermanos, dice: Jesús le dice, vamos a leerlo desde el 39, hermanos, fíjese, dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, quiere ya que hace, ¿cuántos, hermanos? 4 días. Y Jesús le dice: ¿no te ha dicho que si creyeres, verás, dice, la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, hermanos, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Aleluya. Y el 43 dice: y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, dice, ven fuera. Aleluya. Vemos, hermanos, en este pasaje, ¿verdad, hermanos? Vemos que algunas afirmaciones, hermanos, de María, ¿verdad?, reconociendo, fíjese, que Jesús, hermanos, era su remedio. ¿Qué dijo, hermanos? Si hubieras, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano, hermanos, no fuera muerto. Aleluya. Fíjese, hermanos, qué hermoso, ¿verdad?, esta familia que tenía en su hogar, hermanos, tenía en su casa como a Jesús, hermanos, como su remedio. Aleluya. Y esto es lo que le falta, hermanos, a la humanidad. Eso es lo que le falta, hermanos, ¿verdad?, a la gente, hermanos. Tener, hermanos, meter a Jesús, hermanos, en sus hogares. Aleluya. Invitarlo, hermanos, en sus hogares a que Jesús, hermanos, sea su remedio. Fíjese, podrán, hermanos, vivir, ¿verdad?, económicamente bien. Podrán tener un buen trabajo, hermanos. Podrán tener una maravillosa familia. Pero sin Cristo, hermanos, en sus hogares, es un hogar vacío, hermanos. Es un hogar completamente, hermanos, ¿verdad?, vacío. Que en el momento, hermanos, del problema, en el momento, hermanos, ¿verdad?, de la enfermedad, de la crisis, hermanos, no saben a quién clamar, hermanos. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, en el cual, como dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, dice la palabra, que tú no conoces. Aleluya. Fíjense, hermanos, que es lo bonito, hermanos, ¿verdad?, como esta familia,
tenía a Jesús, hermanos, como su remedio. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, también, ¿verdad? Fíjese, algunos testimonios, hermanos, de que Jesús es el remedio. Aleluya. A través de la palabra de Dios, hermanos, nos da también a saber. Jesús, hermanos, resucita, fíjese, a la hija de Jairo. Aleluya. Vaya a Lucas, hermanos, capítulo 8. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor. Aleluya. Dice Lucas, hermanos, capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Fíjese, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, comienza a caminar, hermanos, por aquellos caminos, dice que la gente ya no estaba esperando, hermanos, para oír palabra de Dios. Pero también, hermanos, lo estaban esperando porque querían recibir de Dios un favor, querían recibir de Dios, hermanos, su milagro. Pero dice, hermanos, que aquel hombre llamado Jairo, ¿verdad?, dice que al momento que ve al Señor Jesús, hermanos, se le postra de rodillas y desesperadamente, hermanos, ¿verdad?, corre hacia él pidiéndole, hermanos, un favor, pidiéndole, hermanos, ¿verdad?, un milagro. Y es que, hermanos, ¿verdad?, le dice el Señor: tengo una hija de 12 años y es la única hija y se está debatiendo, dice, entre la vida y la muerte. Aleluya. Este hombre, hermanos, reconoció, ¿verdad?, quién era su remedio. Y fíjense, hermanos, cómo responde, ¿verdad?, un hombre allí, hermanos, en Lucas capítulo 8, fíjense el verso 49. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, el 49 dice: estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, dice: tu hija es muerta, dice, no des trabajo, dice, al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, dice: no temas, cree solamente, dice, y serás salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban, dice, todos, y la plañían. Y él dijo: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacía burla de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, dice, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces, dice, su espíritu volvió, se levantó luego, y él mandó, hermanos, que le diesen de comer. Y sus padres estaban, hermanos, atónitos, a los cuales mandó, hermanos, que nadie dijese lo que había, fíjese, hecho. Aleluya. Y vemos, hermanos, este remedio, ¿verdad?, para ese hombre llamado Jairo, para su familia, en el cual, hermanos, este hombre desesperadamente buscó al Señor. ¿Y quiso el Señor, hermanos? El Señor sanó a su hija. ¿Cuántas veces usted cree que el Señor nos va a fallar, hermanos? El Señor no va a fallar. Aleluya, ¿verdad? Pero tenemos que llegar, hermanos, hacia Él, hermanos, y tomarlo, ¿verdad?, con desespero. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, otro testimonio muy hermoso que nos deja saber aquí en la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas capítulo, ahí en ese mismo libro, hermanos, capítulo 17. Aleluya. Más adelantito, hermanos, ahí capítulo 17, fíjese, la curación, hermanos, de 10 leprosos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en el versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y entrando en una aldea, viéronle al encuentro 10 hombres leprosos, dice, los cuales se pararon, fíjese, de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostrados, dice, a los sacerdotes. Y aconteció que yendo a ellos, hermanos, y se fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, derribóse, dice, sobre su rostro a sus pies, dice, dándole gracias. Y este era, hermanos, samaritano. Aleluya. Fíjese, dice el 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Fíjense, hermanos, el Señor fue, hermanos, el remedio para estos 10 hombres. Aleluya. Que estaban, hermanos, totalmente, ¿verdad?, en esta situación, leprosos. Y la lepra, hermanos, no les permitía ni ver a sus hijos, hermanos.
ni meterse, ¿verdad?, a las sinagogas, hermanos, ni muchísimo menos trabajar, hermanos. Eran rechazados por el pueblo. Pero cuando estos hombres, hermanos, se dieron cuenta, ¿verdad?, que Jesús estaba allí, hermanos, ellos dieron, hermanos, su sanidad, ellos dieron, hermanos, su remedio, de tal manera, hermanos, que clamaron, ¿verdad?, con una voz, hermanos, ¿verdad?, elevaron una voz y diciendo: Señor, ten misericordia, ¿verdad?, de nosotros. Fíjense, hermanos, cuando nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, alguna necesidad, cuando el hombre necesita, hermanos, ¿verdad?, un remedio, ¿verdad?, del Señor, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a llamar, ¿verdad?, la atención de nuestro Señor? La atención de nuestro Señor, hermanos, ¿verdad?, debe de ser con un clamor, hermanos, debe de ser, ¿verdad?, con un lloro, hermanos, desesperado, queriendo recibir, hermanos, ¿verdad?, de parte del Señor nuestra sanidad, hermanos. Nuestra oración debe de ser, hermanos, como el Salmo 123, aleluya. Si nuestro hermano lo pone, hermanos, fíjese, hermanos, cómo debe de ser, ¿verdad? Fíjese esta oración, lo que dice ahí en el Salmo 123, aleluya. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice, fíjese, dice: a ti, dice, que habitas en los cielos, dice, alcé mis ojos. He aquí, dice, como los ojos de los siervos, hermanos, dice, miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así, dice, nuestros ojos, dice, miran a Jehová nuestro Dios. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que haya, hermanos, misericordia, fíjese, de nosotros, aleluya. Así debe de ser, hermanos, nuestra oración, un clamor, hermanos, sabiendo, ¿verdad?, que vamos a recibir, hermanos, nuestro favor, nuestro milagro, hermanos, de parte, ¿verdad?, de nuestro Señor, aleluya. Y fíjense, hermanos, otro testimonio, hermanos, muy hermoso también, ¿verdad?, es el paralítico, hermanos, de Capernaum. Y este testimonio, hermanos, es muy hermoso, es uno de los que me encanta mucho, hermanos, leerlo, ¿verdad? Dice, fíjese, vamos a Marcos capítulo 2, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo, hermanos, 2, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, desde el verso 1, hermanos, aleluya. Dice así, hermanos, la palabra de Dios, 2:1. Y entró otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba, hermanos, en casa, y luego se juntaron a él, fíjense, hermanos, muchos que ya no cabían ni aún, hermanos, a la puerta, y les predicaba, fíjese, la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo, hermanos, un paralítico que era traído, ¿por cuántos, hermanos? Por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, dice, descubrieron el techo, dice, de donde él estaba, y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía, fíjese, el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son, fíjese, hermanos, te son perdonados, aleluya. Y dice en 10, hermanos, pues para que sepáis, fíjese, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, fíjese, de perdonar, hermanos, los pecados. Dice el paralítico: a ti te digo, dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el 2, hermanos, entonces él se levantó luego, y tomando su lecho y se salió delante de todos, de manera, hermanos, que todos se asombraron. ¿Y qué es lo que hicieron, hermanos? Y glorificaron a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto esto, aleluya. Fíjense, hermanos, lo que me impresionó más, hermanos, es que estos hombres, hermanos, cuando supieron que Jesús estaba allí, dice, hermanos, que no, fíjense, tanta era la multitud, hermanos, de los que tenían la necesidad de escuchar la palabra de Dios, hermanos, que no cabían, hermanos. Y estos hombres, ¿ustedes no creen que pensaron, hermanos? Pues hay mucha gente, ¿verdad? No vamos a poder llamar la atención de Jesús, tal vez vamos otro día. No, hermanos, ellos se aferraron, fíjense, a su milagro. Ellos conocían, hermanos, la condición de aquel amigo en el cual estaba, hermanos, paralítico, que fueron, hermanos, y no les importó, ¿verdad?, ir a aquella casa, hermanos, y hacer una abertura, ¿verdad?, en el techo. Dice que bajaron a aquel hombre, hermanos,
y en estando, fíjese, al enfrente de Jesús, hermanos, sanó, ¿verdad?, al paralítico. Fíjese, hermanos, estos hombres nada nos detuvo, hermanos. A veces, hermanos, ¿verdad?, muchas veces cuando se nos invita, hermanos, una invitación, ¿verdad?, del pastor a que vengamos enfrente, hermanos, a orar, muchas veces por temor, hermanos, por vergüenza, por pena, hermanos, o porque tal vez, ¿verdad?, vemos mucha gente y dijimos, pues yo creo ya no vamos, ya no cabemos. Y fíjense, hermanos, no sabemos cuándo, hermanos, es cuando el Señor va a hacer nuestro milagro. Cuando nosotros llegamos, hermanos, al altar, es cuando el Señor, hermanos, va a hacer esa sanidad, va a hacer ese milagro. Pero muchas veces, hermanos, ponemos, ¿verdad?, nuestro corazón duro, hermanos, de venir. Y fíjese, cuando el Señor, hermanos, resucitó a aquel hombre llamado Lázaro, hay algo que el Señor podía hacerlo, hermanos, pero eso se lo dejó, hermanos, a los hombres, y les dijo, quitad, dice, la piedra. Aleluya. ¿Por qué cree usted, hermanos, que les dijo, verdad, quiten la piedra? Porque esa es la dureza, hermanos, verdad, del corazón del hombre, en el cual, hermanos, el que lo debe de quitar, hermanos, no es el Señor, es el hombre, hermanos, verdad, porque dice la palabra de Dios que el Señor es tan caballeroso, hermanos, que dice, verdad, dice, he aquí, dice, estoy a las puertas y llamo, dice, y todo aquel, hermanos, que abriere, verdad, dice el Señor, entraré y moraré con él, hermanos. El Señor, ¿verdad?, quiere entrar, pero necesitamos, hermanos, quitar, ¿verdad?, la dureza, todo lo que nos impide, hermanos, llegar hacia el Maestro, hacia llegar, hermanos, a nuestro remedio, a nuestra sanidad, hermanos, que es, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y por último, hermanos, hay un último, hermanos, también, ¿verdad?, testimonio muy hermoso. Yo creo que todos lo conocemos, hermanos, y es, ¿verdad?, la mujer, hermanos, del flujo, ¿verdad?, de sangre. Aleluya. Esta mujer, hermanos, tenía ya 12 años en esa condición. Aleluya. Y vamos a... Está en Lucas, hermanos, ¿verdad?, capítulo 8. Aleluya. Más adelantito, hermanos, aquí, ¿verdad?, en Lucas capítulo 8. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Santo es el Señor. Fíjense, hermanos, esta mujer llevaba, hermanos, 12 años en esa condición con el flujo de sangre. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allí en el 43. Fíjense, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía, hermanos, 12 años, la cual, hermanos, había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno, hermanos, había, ¿verdad?, podido ser curada. Fíjese, llegándose por las espaldas, hermanos, tocó el borde de su vestido y luego, hermanos, se estancó, ¿verdad?, el flujo de sangre. Esta mujer, hermanos, malgastó toda su fortuna. Fíjese, malgastó todo lo que ella tenía, hermanos. Gastó, ¿verdad?, todos los medios para poder ser sanada, pero dice la Escritura, hermanos, que nada, ¿verdad?, le resultaba, sino que al contrario, hermanos, todo, ¿verdad?, empeoraba su situación. Pero cuando esta mujer, hermanos, se da cuenta finalmente, ¿verdad?, que por donde ella vivía iba a pasar allí este hombre llamado Jesús, hermanos, se acordó, ¿verdad, hermanos?, y dijo, yo sé quién es el que sana. Y he oído, ¿verdad?, de que este hombre hace prodigios, hace maravillas, hace milagros, hace sanidades. Entonces, hermanos, esta mujer reconoció que dijo, hermanos, si tan solo, dice, tocare, fíjese, el borde de su manto, y se sería completamente, fíjese, sana. Y cuando esta mujer, hermanos, se acercó al Maestro, no le importó, hermanos, el gentío, el calor que había, hermanos, sino que ella, hermanos, desesperadamente dice, si tan solo tocar el borde. Y esta mujer, hermanos, fue sanada inmediatamente, porque dice el Señor, hermanos, que salió virtud, salió poder, fíjense, hermanos, de él. Aleluya. Esta mujer, hermanos, reconoció a Jesús, hermanos, como su remedio. Aleluya. Y al igual, hermanos, que esta mujer, nosotros debemos, hermanos, de reconocer al Señor, hermanos, como nuestro remedio. Aleluya. Porque esta mujer, hermanos, ¿verdad?, reconoció a Jesús, pero ya cuando había, fíjese, malgastado su dinero, su fortuna, todo lo que ella tenía, hermanos, y fíjese, nada le resultó. Pero nosotros, hermanos, debemos de poner a Jesús, hermanos, como nuestra prioridad, como primero, hermanos,
a pesar, ¿verdad?, que nos den el médico, nos digan, ¿verdad?, que tenemos alguna enfermedad que no es curable, hermanos, o por lo que estemos padeciendo, ya sea nuestro matrimonio, hermanos, pero debemos de siempre, hermanos, consultárselo, fíjese, al Señor, aleluya, que Él siempre sea, hermanos, primero, nuestra prioridad. Y sabemos, hermanos, que cuando nosotros se lo ponemos en las manos del Señor, el Señor abre caminos, hermanos, el Señor abre puertas, aleluya. El Señor, hermanos, es cuando comienza, ¿verdad?, a orar, pero porque nosotros, hermanos, le hemos puesto nuestra necesidad al Señor Jesucristo, hermanos, y nosotros le hemos puesto a Él como nuestro remedio, fíjese, aleluya. Y vamos a ver también, hermanos, ¿verdad? Cristo, dice, Cristo, hermanos, no solamente, fíjese, fue el remedio para una sanidad física, sino también, hermanos, para algo, ¿verdad?, más grandioso, más glorioso, hermanos, una sanidad, fíjese, espiritual. Los que en una palabra, hermanos, estaban, ¿verdad?, desahuciados, fíjese, sin ningún remedio, pues Cristo, hermanos, vino, ¿verdad?, a representar la esperanza de todos ellos, de todos nosotros, hermanos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, usted puede leer en su pantalla, hermanos, y nuestro hermano, ¿verdad?, lo pone. Dice, fíjese, que en aquel tiempo, hermanos, estabais sin Cristo. Fíjese, ¿cómo estábamos, hermanos? Alejados, fíjese, de la República de Israel. Así estábamos, hermanos, extranjeros, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, hermanos, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, fíjese, cercanos, hermanos, por la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que nos ha acercado a usted y a mí, hermanos, ahora? El sacrificio que hizo el Señor, hermanos, su sangre que nos ha lavado, aleluya, ¿verdad? Porque legalmente, hermanos, nosotros merecíamos la muerte, aleluya, merecíamos, hermanos, el lago, ¿verdad?, de fuego. Pero en su mucha misericordia, hermanos, y en su mucho amor del Señor, ¿verdad?, el Señor, hermanos, ¿verdad?, vino a pagar ese precio por usted y por mí. Al morir, hermanos, en esa cruz del Calvario, derribando, hermanos, ¿verdad?, allí, hermanos, su sangre, ¿verdad?, preciosa en la cruz del Calvario. Y todo eso, hermanos, lo hizo, ¿verdad?, por amor a nosotros, de acuerdo a Juan 3:16, donde dice, ¿verdad?, porque de tal manera, fíjese, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, hermanos, no se pierda, fíjese, sino que, hermanos, tengamos, fíjese, la vida eterna. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, algo, ¿verdad?, en común con el glorioso, hermanos, ministerio, fíjese, de Jesucristo. Aleluya. Y menciona, hermanos, cuando el pueblo, fíjese, el pueblo hebreo se encontraba, hermanos, en plena peregrinación rumbo a la tierra prometida, siempre, hermanos, el pueblo, ¿verdad?, contó, fíjese, con el apoyo y la protección de Dios desde su salida de la tierra de Egipto. Fíjese, hermanos, con milagros y maravillas delante de sus ojos, pues eran, hermanos, las evidencias, fíjese, del poder maravilloso del Dios de la misericordia. Pero un día, hermanos, registra la palabra de Dios, ¿verdad?, que al partir del monte Or, camino al mar Bermejo, hermanos, sucedió algo. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, dejó, ¿verdad?, de caminar. Dejó, hermanos, de seguir, de continuar. Y vamos a ver, hermanos, lo que pasó, ¿verdad?, con el pueblo allí en Números capítulo 21. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad?, que este pueblo de repente, hermanos, ¿verdad?, se paró de continuar, hermanos, ya no siguió adelante, sino que se paró, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios ahí en Números capítulo 21, vamos a leerlo, hermanos, desde el verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a ver lo que pasó, hermanos, con el pueblo. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear, fíjese, la tierra de Edom, y abatióse, hermanos, fíjese, el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué? Dice, nos hiciste, fíjese, subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua. Nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano.
Jehová envió entre el pueblo, hermanos, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado, dice, hemos por haber, fíjese, hablado contra Jehová y contra ti, pues ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será, dice, que cualquiera, dice, que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés, hermanos, dice, hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo, hermanos? Y vivía, fíjese, aleluya. La serpiente, hermanos, en ese momento, ¿verdad? La serpiente vino a representar, hermanos, el remedio, fíjese, para una salud física. La mordedura, hermanos, de esta víbora, de esta serpiente, hermanos, era mortal. Y no había, hermanos, remedio, ¿verdad?, humano que pudiera curarlo, hermanos. Todo aquel que era mordido, hermanos, por esta serpiente, moría, fíjese. Pero así también, hermanos, ese mismo remedio, hermanos, que proveía a Dios, era efectivo, hermanos, trayendo, ¿verdad?, la misma dosis, el mismo efecto, aleluya. Así como aquel pueblo miraba a la serpiente y vivía, hermanos, así también, ¿verdad?, el Señor Jesucristo murió por los pecados, hermanos, y lo hizo una sola vez, y su muerte fue perfecta, hermanos, para salvarnos, fíjese, para que todo aquel que viera, hermanos, a esa cruz, vivíamos, hermanos, ¿verdad?, como dice allí en Pedro, hermanos, 1 Pedro, ¿verdad?, dice, en el cual, ¿verdad?, dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, dice, el justo por los injustos, aleluya. Y el Señor, hermanos, solamente, ¿verdad?, tuvo que morir una sola vez, y ya no hay más sacrificio por hacer, hermanos. El Señor, ¿verdad?, su muerte fue perfecta para salvarnos, hermanos, y darnos, ¿verdad?, vida. Pero también, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo, fíjese, haciendo una plática, hermanos, armonía con aquel príncipe de los judíos llamado Nicodemo, en el cual, hermanos, le dijo, ¿verdad?, fíjese, en Juan capítulo 3, verso 14, aleluya, gloria a Dios. Fíjese, hermanos, hay algo que le dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús a este hombre llamado Nicodemo, allí, hermanos, en Juan capítulo 14, en capítulo 3, hermanos, verso, ¿verdad?, 14 y el 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Fíjese qué es lo que le dijo, dice, y como Moisés levantó, fíjese, la serpiente en el desierto, así, dice, es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, hermanos, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, fíjese, hermanos, sino tenga la vida eterna, aleluya. Quiere decir, hermanos, que la serpiente y su función es tipo y figura, hermanos, del glorioso, ¿verdad?, ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Aquel escenario, hermanos, conmovedor, ¿verdad?, registrado ahí en el Gólgota, en el día en que el mártir, hermanos, de Galilea, fíjese, pagara el precio, hermanos, ¿verdad?, por la ofrenda, por el pecado, con su propia sangre. Vemos a través de la Escritura, hermanos, al Cordero de Dios, al inocente, ¿verdad?, de Dios, que es levantado, hermanos, en una cruenta cruz, así como Moisés, hermanos, en la serpiente, ¿verdad?, en el desierto. Pero ahora, hermanos, vemos, ¿verdad?, que es para una salud, hermanos, espiritual. Cristo fue, hermanos, y es el remedio, ¿verdad?, para el hombre que vive sin Dios, hermanos, sin esperanza. El hombre, hermanos, que es herido, ¿verdad?, y golpeado por el pecado, y que lo va llevando, hermanos, hacia una eterna, fíjense, perdición. Pero que en su desesperación, hermanos, ahí en su problema, fíjense, ahí donde el hombre, hermanos, está pasando, ¿verdad?, por ese momento difícil, por esa enfermedad, hermanos, por ese momento, ¿verdad?, desesperante, hermanos. Ahí es cuando el hombre, hermanos, necesita, ¿verdad?, levantar, reflexionar, hermanos, y levantar, ¿verdad?, su mirada hacia el cielo y la firme con fe, hermanos, donde está Cristo, ¿verdad?, crucificado, aleluya. Como dice, fíjese, en Salmos, hermanos, 100, ¿verdad?, 21, dice, alzaré, fíjese, mis ojos
a los montes, donde vendrá, hermanos, mi socorro. Fíjese, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es en ese momento, hermanos, en donde el hombre, ¿verdad?, encontrará, hermanos, la salvación de su alma. Pues la sangre de Cristo, hermanos, es para limpiar, fíjese, los pecados, no de un hombre, hermanos, sino de toda la humanidad. Aleluya. Las heridas de sus manos, hermanos, de su costado, fíjese, sería una fuente carnecida, hermanos, para la salvación, para todo aquel hombre, hermanos, que creyere, ¿verdad?, en el nombre glorioso, hermanos, de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Y fíjese lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, en la carta primera de Pedro, capítulo 2, 24, voy a leer, hermanos, el cual mismo, fíjese, llevó nuestros pecados, fíjese, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, por la herida del cual, hermanos, habéis sido, fíjese, sanados. Aleluya. De manera, hermanos, ¿verdad?, que concluimos, hermanos, que aunque, fíjese, aunque hubieron muchos hombres, hermanos, piadosos, de buena conducta, hermanos, por ejemplo, tenemos, hermanos, a Abraham, fíjese, el amigo de Dios. Tenemos, hermanos, a David, que fue, hermanos, conforme, ¿verdad?, al corazón de Jehová. Y tenemos, hermanos, al justo Job, ¿verdad?, y su grandeza, fíjese, paciencia. Pero ninguno de ellos, hermanos, con sus características, ninguno de ellos, hermanos, fue, ¿verdad?, tomado, hermanos, fue para que fuera, fíjese, el clímax perfecto de Dios. Solamente, hermanos, Dios en la persona, ¿verdad?, de Jesucristo. Aleluya. Fue, hermanos, el plan perfecto de Dios. Fíjese lo que dice, hermanos, en Isaías capítulo 45. Aleluya. Vamos a Isaías, fíjese lo que dice Isaías 45, verso 21. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Isaías 45, hermanos, 21, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Publicar y hacer llegar entre todos, dice, en consulta a quien hizo oír esto, dice, desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y fíjese lo que dice, hermanos, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro, dice, fuera de mí. Y fíjese lo que dice el 22, hermanos, mirad a mí y sed salvos todos, fíjese, los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y fíjese, hermanos, no hay más. Aleluya. También, hermanos, el apóstol Pedro, fíjese, hermanos, lleno, hermanos, del Espíritu, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu Santo, hermanos, allí en el Sanedrín, hermanos, cuando se obró este testimonio, hermanos, maravilloso de parte del Señor. Él, hermanos, expresó, fíjese, unas palabras, hermanos, y vamos a leer, hermanos, fíjese lo que dice el libro. Vamos a ponernos, hermanos, sobre nuestros pies, ¿verdad? Y así, hermanos, leemos, ¿verdad? Leemos lo que dice Hechos capítulo 4, verso 10. Aleluya. Vamos a leerlos todos, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice, hermanos, allí el libro, ¿verdad?, de Hechos. Déjenlo encuentro, hermanos. Hechos capítulo 4. Aleluya. Verso, hermanos, 10. Vamos a leerlo del 10, hermanos, al verso 12. Aleluya. Fíjense. Sea notorio, hermanos, a todos vosotros y todo, ¿qué, hermanos? Todo el pueblo de Israel, que en el nombre, hermanos, de Jesucristo de Nazaret, al que a vosotros, hermanos, crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por este hombre, dice, está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y fíjense lo que dice el versículo 2, hermanos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hermanos,
debajo del cielo, dado a los hombres, hermanos, en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y con estas palabras, hermanos, con estas declaraciones, afirmamos, hermanos, que Cristo es y sigue siendo, hermanos, el remedio, ¿verdad?, por excelencia. Aleluya. Por eso, hermanos, ¿verdad?, es la urgencia, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, prediquemos del Señor, de que nosotros, hermanos, compartamos, ¿verdad?, quién es el remedio, quién es el que sana, quién es el que cura, quién es el que hace milagros, hermanos, y solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Aleluya. Yo le he dicho, hermanos, que